corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención. Hardy Nichtel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Muy buenos días, miércoles 13 de abril del año 2022. Claramente estamos en otoño, ya están heladitos las mañanas. Ustedes saben que en este programa, siguiendo la convención, que contamos con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción, Delegaciones Regionales de Osorno y Puerto Montt, y que lo transmitimos Radio Conquistador Red Los Lagos en 3 frecuencias, 91.7, Puerto Montt y todos sus alrededores, 102.3 toda la cuenca del lago y 98.1 la provincia de Osorno. Tiene un primer bloque estará Soledad Neto con lo que se llama la convención en simple, ¿cierto? La destacada periodista. En el segundo bloque vamos conversando con agentes locales. Hoy día conversaremos con Lorenzo Miranda y con Alejandro Santibáñez, que es un dirigente de Chiloé vinculado a la industria salmonera. Porque claro, son semanas muy, muy relevantes para la Convención Constitucional, que a la vuelta contaremos el cronograma que viene por delante. Así que no hay más que hablar y demos paso a Soledad Neto, que hablaremos de la convención en simple. Convención en simple. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro estupendo programa que se llama La Convención en Simple, tal como lo indican aquí nuestros jarritos de café. Que ya tenemos jarrito de café. Oye, Alejandro, y tenemos súper buenos comentarios, estamos contentos. Parece que sirve además nuestro espacio. Sí, estamos muy contentos, hemos recibido buenos comentarios. Sí. También están llegando hartas preguntas, así que esperamos ir abordándolas aquí en los distintos programas. Claro que sí, les volvemos a explicar a todos ustedes que vamos haciendo nuestros capítulos a medida que va avanzando el trabajo de la convención. Por lo tanto, estamos totalmente a tiempo con los contenidos. Si es primera vez que lo ven, este es un espacio de conversación, de análisis para seguir el trabajo de la convención, para entender qué es lo que ocurre, para entender qué es lo que se está definiendo y cómo eso afecta nuestra vida. Y nuevamente aquí, por supuesto, Alejandro Fernández, quien es abogado y director de la Fundación Pacto Social. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos a hablar de las formas de Estado. ¿Te acuerdas que la vez pasada vimos los sistemas de justicia? Sí. Ahora estamos ordenaditos. Entonces la siguiente comisión que aprobó estas normas fue forma de Estado, que tiene que ver principalmente cómo se estructura el poder y cómo se distribuye a nivel territorial ese poder. Ya, pero ahí yo estaba confundida. Esto es algo distinto a lo que ve la Comisión de Sistema Político. Eso es algo diferente. Esto lo ve la Comisión de Estado. Exactamente. Ahora es importante decir sobre que igual se van topando las cosas. Ya. Pero efectivamente el de sistema político ve lo que tiene que ver con el tipo de gobierno, ¿cierto? Por ejemplo, sistema presidencial, la bicameralidad, que haya un Senado, Cámara de Diputados o solamente Cámara de Diputados. Todas esas cosas tienen que ver con sistema político. En cambio, forma de Estado tiene que ver con cómo estamos, cómo se distribuye el poder. Por ejemplo, hoy día tenemos regiones, provincias, comunas, ¿cierto? Pero se vinculan. Vamos a ver que igual se van topando los distintos contenidos de la propuesta de Constitución. Ya, pero el trabajo en esencia es distinto. Entonces, la Comisión de Estado es lo que vamos a analizar precisamente hoy. Partimos entonces de inmediato. ¿Cuántas formas de Estado existen y cuál tiene Chile hoy? Mira, primero aclarar que en general siempre como que los profesores de constitucional lo ordenan como en categorías, ¿cierto? Pero finalmente uno podría decir que cada país tiene una forma de Estado particular, ¿no? Porque tú no tienes que decir como adhiero a esta o esta otra. Ahora hoy día podemos partir con la realidad chilena de un Estado unitario. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si bien estamos divididos en regiones, hay un poder centralizado, ¿cierto? Tú tienes solamente un presidente, ¿cierto? Tienes solamente un Congreso Nacional y el Senado, tienes un solo sistema de justicia en todo el país, ¿eh? Esa es la realidad nuestra, pero como veremos en los otros casos, la verdad que se van distribuyendo muchas atribuciones a las regiones. Ok, pero deja hacerte un punto. Es decir, que esas normas, las grandes normas generales, rigen para todos nosotros, vivamos en Arica o vivamos en Magallanes. Es decir, esto es igual para todos nosotros, a la diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en un sistema como el de Estados Unidos, que probablemente tú vas a comentar más adelante, donde en algunos estados está permitido el aborto, en otros no, siendo todos comillas, ciudadanos del mismo país o ciudadanas del mismo país. Exactamente, de hecho justo anticipaste la otra forma de Estado que íbamos a ver, el Estado federal. Como tú dices, el caso más típico, el caso de Estados Unidos, donde a diferencia del caso chileno, si bien tú tienes también un presidente, ¿cierto? Tienes también un Congreso Nacional y un sistema de justicia donde está la Corte Suprema arriba, además
en cada estado, son 50 estados, tienes también como estas mismas estructuras. Tienes también un gobernador regional, o sea, un gobernador estatal, ¿cierto? Tienes además congresos, también tienes como cámaras de diputados en los distintos estados, tienes incluso también tribunales de justicia y ministerio público distintos. Entonces, cada estado va adoptando distintas formas. Ok, así atomizas el poder, es lo que entiendo, ¿no? Sí, a ver, ¿O tienes varias formas de administrar el poder? Tiene distintas o al menos formas. dos. Sí, vamos a ver, claro, hay ciertas ventajas y desventajas. Acá como te digo, uno no podría ser totalmente absoluto cuál es el mejor modelo. Ahora sí, Chile tradicionalmente ha sido un Estado unitario. O sea, hemos estado acostumbrados a tener solamente el poder bastante centralizado, lo cual, como digo, también tiene sus problemas. Así, por eso es interesante esta discusión. Y el tercer modelo es el Estado regional, que es el caso típico de España, pero bueno, y aquí lo vamos a ver específicamente cómo se está configurando en el caso de la propuesta de nueva Constitución. Ya, pero a grandes líneas, descríbemelo. Tiene que ver, principalmente lo que se declara hoy día en el borrador de nueva Constitución es que tenemos estados regionales que son autónomos, pero a la vez estos tienen comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas. Mucha autonomía que se va cruzando una con otra. Más atomizado aún. Ya. Sí. ¿Qué propone entonces esta Convención Constitucional en materia de formas de Estado? Exacto, como decía, el Estado regional y cada uno de estos órganos que te mencionaba, la región autónoma dice autonomía financiera, administrativa y política. Las comunas autónomas también lo mismo, autonomía financiera, política y administrativa, y las autonomías territoriales indígenas también tienen esa autonomía. Por lo tanto, como digo, es difícil, no hay claridad cómo se van a mezclar unas competencias con las otras. Ahí la verdad que no hay mucha claridad. Entonces, vamos bajando qué significa cada tipo de autonomía. Vamos. En el caso de las regiones autónomas, la autonomía política tiene que ver principalmente con la idea de que tienes un gobernador regional, ¿cierto?, que es electo democráticamente. En ese sentido es parecido a lo que tenemos hoy día, pero con más atribuciones. Muchas más atribuciones que hoy día. Sí, porque ya tenemos gobernadores, elegimos gobernadores. Ya elegimos gobernadores regionales, que es algo bastante inédito. De hecho, tiene que ver con descentralizar el poder. Pues antes desde Santiago, ¿cierto?, designar a los intendentes de cada región. Entonces, tienes por un lado un gobernador regional electo democráticamente y tienes también asambleas regionales, que son una especie como de congresos. Mini congreso. Exactamente, mini congresos, mini cámaras de diputados, que son electos también en forma directa por las personas. Lo que pretenden estas asambleas legislativas, o sea, regionales, es tener ciertas facultades para hacer leyes. Y ahí es donde entra la discusión sobre la igualdad ante la ley. Hoy día, la verdad que, para ser justo, está bastante limitado el tema de la posibilidad de hacer leyes. Tienen que pedirle al Congreso, que todavía no sabemos cómo va a estar compuesto, que le transfiera ciertas facultades para poder legislar algunos temas específicos. También pueden presentar proyectos de ley, ellos como asamblea, pero al Congreso, y yo diría que principalmente tienen que ver con esos asuntos. Pregunta más bien de ¿Sí? opinión. ¿Por qué se metieron en esta discusión? Básicamente por querer darle más poder a las regiones, para que las regiones tengan mayor participación, para que puedan determinar problemas que les son propios, porque de eso efectivamente hemos carecido bastante, ¿no? Los gobiernos han sido muy centralistas, de derecha y de izquierda. Desde el retorno a la democracia, diría yo, efectivamente todo ha estado concentrado en Santiago. Si es que antes lo estaba, se acentuó eso, en vez de repararse, comillas, ¿no?, ese daño, esa preocupación. Las únicas elecciones que tuvimos fueron de gobernadores hace muy poco, sustituyendo, como tú ya decías, este poder que llegaba desde la región metropolitana en voz, ¿no?, o en cargo del intendente. ¿Hay allí un legítimo deseo de descentralizar el poder? Sí, yo te diría, Sole, en eso hay bastante consenso. Efectivamente, yo diría que uno de los principales problemas que tenemos es la centralización. Bueno, por un lado la población, ¿cierto? Tenemos gran parte de la población nacional en la región metropolitana. Pero además lo que pasa es que el Estado está muy lejos, ¿cierto?, de las realidades. O sea, no puede ser que, por ejemplo, una política de educación la decidan acá en el ministerio, ¿cierto?, en el centro, y eso se aplique en forma muy similar, ¿cierto?, en Punta Arenas y en Arica. Eso es un problema, evidentemente, porque no se hace cargo de las necesidades, de las complejidades del territorio, ¿cierto? Algo que quedó demostrado, paréntesis, no sé si vas a compartir conmigo, en la pandemia. Es decir, la situación de cada una de las regiones era distinta. Sí, pero lo comparto parcialmente, A ver. porque yo creo que ese es un ejemplo en que igual el hecho de que haya habido un poder como centralizado igual tiene una capacidad de reacción más fuerte. Ya. Piensa que, por ejemplo, cuando se copaban algunos, no sé, los hospitales, ¿cierto?, en Santiago, Tienes razón. podían mover pacientes a cualquier región. O sea, en ese caso yo diría que justamente la posibilidad, por ejemplo, de disponer cámaras en el sector público y privado en todo Chile, la verdad que yo diría que permitió mayor capacidad de gestión. Es el peor ejemplo entonces. Ponme tú el mejor ejemplo.
Por ejemplo, como decía, un caso de una política de educación. Tú tienes un currículum nacional, ¿cierto? Pero evidentemente no es lo mismo los niños que están acá en Santiago que los niños en Arica, ¿cierto? Tienen otra identidad, otras necesidades, ¿cierto? Y lo mismo en el sur, ¿cierto? No es lo mismo el caso de Magallanes. Entonces, obviamente que las políticas educacionales, por ejemplo, es razonable que tú las hagas más pertinentes. Lo mismo podemos aplicar a las políticas de vivienda, etcétera. O sea, y por eso me parece que es súper legítima la crítica al Estado unitario actual. El problema es que uno... ¿Cómo lo resolvemos? Exactamente, y por hacer cambios a veces como de buena voluntad podemos terminar peor. Entonces eso es importante hacerlo bien. Ok, podemos terminar en un entuerto. Entonces, bajemos aquí, ya he explicado lo que significa este Estado regional. ¿En qué se traduce en concreto esa autonomía tanto política, administrativa y financiera en regiones? Porque estaba pensando, claro, ¿quién administra estos presupuestos o quién le paga a cada uno de los integrantes de estas minicámaras, por ejemplo? Sí, de hecho, bueno, la autonomía financiera justamente lo que tiene que ver para las regiones es que pueden endeudarse, por ejemplo, claro. Pueden también crear impuestos nuevos y también tienen su propio presupuesto. Y en principio no dice que bueno, que sean autónomos, ¿cierto? Financieramente, que darles poder, pero tiene ciertas complejidades. Por un lado, y yo diría que el principal es la solidaridad territorial que hoy día tiene el sistema del Estado unitario. O sea, hoy día todas las regiones se pagan impuestos y todo se va, ¿cierto?, al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio distribuye los recursos de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? Donde hay más vulnerabilidad, hay más programas sociales, por lo tanto más plata. Versus un sistema de autonomía financiera donde, por ejemplo, Antofagasta, que tiene muchos recursos, tiene el cobre, podría decir, oye, dejémonos la plata acá, ¿cierto? ¿Por qué tengo que estar financiando otras regiones más pobres? Comillas, que es lo que siempre han estado alegando. Además. Exactamente. ¿Por qué las empresas mineras no dejan la riqueza acá y por qué esos recursos se toman y se reparten a lo largo y ancho de Chile? Exactamente. Y en el caso, y al revés, en el caso, por ejemplo, de la Araucanía, que ya es una región que tiene mucha pobreza, si no recibiera estos recursos adicionales desde el nivel central, habría más pobreza todavía. Entonces, como digo, si bien suena bien la autonomía financiera, hay que ver exactamente cuáles son sus límites porque puede terminar jugando en contra de las personas. ¿Quieres agregar algo más sobre esta traducción en concreto, autonomía política también y administrativa? Porque decíamos, ¿en qué vamos a notar esta autonomía, tanto política, administrativa como financiera? Sí, yo te diría, bueno, el otro tema que se critica es la igualdad ante la ley, como tú decías, Sole, porque si bien las asambleas regionales no tienen amplias facultades legislativas hasta ahora, de todas maneras, por ejemplo, para aplicar la ley a un territorio, a una región, ellos pueden hacer las normas específicas, los reglamentos que se llaman. O sea, hoy día cuando se hace una ley en el Congreso, después el gobierno hace un reglamento donde detalla las cosas. Hoy día se está estableciendo que esa ley, que es general, cuando se aplica a una región, se va a hacer con normas específicas de esa asamblea. Entonces, van a haber diferencias, evidentemente, al momento de aplicar la ley. O sea, va a pasar que una persona en un territorio específico, una región, siguiendo con la Araucanía, viaja, digamos, de vacaciones a Antofagasta y podría tener, efectivamente, normas distintas. Y eso es complejo, pero digo, hay que ver cómo abordarlo. No sé si necesariamente es malo, pero hay que ser, como digo, muy delicado en qué materias y de qué forma se hace. No necesariamente es malo, pero es muy distinto a lo que tenemos hoy. Es muy distinto. Ahora, sí, tú me has enseñado también, es radical el cambio, pero tú también me has enseñado que la adecuación de la eventual nueva constitución nos va a tomar años, porque yo no me imagino un cambio como este de la noche a la mañana. No, todo lo contrario, imagina. O sea, además esto incluye también una burocracia estatal más grande, porque tenéis que replicar muchas servicios del ministerio, elegir más políticos, ¿cierto? Las asambleas, entonces efectivamente tienen mucho gasto de plata y además muchas leyes, porque esto es un cambio súper revolucionario. O sea, básicamente nuestra historia como en Chile es de Estado unitario. De hecho, no te acuerdas, pero uno cuando estudia ahí en el colegio hablábamos, ¿cierto?, de una constitución federalista que fue dentro de los primeros ensayos constitucionales y finalmente fracasó. Por lo tanto, diría que todavía hemos sido un Estado unitario y en ese sentido, como digo, no hay que tenerle miedo a hacer ciertos ajustes, cambios para descentralizar, pero también hay que tener cuidado porque se puede tensionar mucho y finalmente podemos salir para atrás. Sí, o manteniendo la estructura. Yo primero habría probado, comillas, la figura propia de los gobernadores, porque ahí se hizo una inversión, se hizo una elección, hubo una elección democrática, nadie puso al gobernador ahí, sino que realmente ellos están elegidos democráticamente. Vamos con las ventajas y desventajas de ser un Estado regional versus este Estado unitario que tenemos hoy. Sí, la verdad que lo hemos ido abordando, al final nos vamos cruzando con los temas. A lo mejor podríamos de nuevo reiterarlas o ordenarlas. Sistematizarlo. Bueno, el caso del Estado unitario, una de las ventajas que tiene es como la billetera ordenada, ¿cierto? Tú tienes un Ministerio de Hacienda que junta los recursos y gasta. Y en ese sentido es más ordenado y hay menos riesgo de que las regiones tengan, por ejemplo, comillas, quiebren, ¿cierto? Tengan déficit económicos porque hay un ministro y hay un presidente además que se hace responsable políticamente de eso.
Entonces, en ese sentido, creo que es positivo el Estado unitario. También solo paréntesis. ¿Sí? ¿Podrían efectivamente quebrar las regiones? Claro, si tienen una mala administración, esto es como un negocio. Sí, de hecho ha pasado en algunos casos de estados regionales o federales. Y ahí tiene que aparecer el papá de Estado central, ¿cierto?, a financiar ese déficit. También otras cosas que tiene bueno el Estado unitario, como decía, la solidaridad territorial, ¿cierto? Que las regiones con más recursos apoyan, finalmente, financian regiones con menos recursos, la igualdad ante la ley, ¿cierto? También. Yo creo que eso, y el tema de la burocracia estatal, quizá un poco más chica. Por otro lado, la contracara, ¿cierto?, tiene que ver con los estados regionales, que, como digo, tienen algo positivo en que empoderan a la región y permiten que se tomen decisiones a nivel local, pero por otro lado tiene el problema que decías tú recién, que los recursos se administran a nivel local y eso tiene ciertos riesgos, porque además está la tentación, digamos, de gastar recursos para mostrar gestión, pero eventualmente puede generar más gasto que ingresos, ¿cierto? Y ese es un problema. Y además genera más burocracia, más político, es una estructura muy pesada y que además hay un tema, hoy día hay 16 regiones y de hecho quieren crear 2 más y se ha discutido. Entonces, lo que al final son pequeñas regiones. Sí. Tendría más sentido crear un sistema de regiones autónomos de Estado regional si tuviéramos macro regiones, porque al final se dividen las regiones, el resto de las regiones se dividen y la metropolitana no se mantiene grande, entonces claro, cada vez es más gigante frente a estas pequeñas regiones. Y entiendo entonces que podríamos dividirlo tal vez de manera más ordenada como zona norte, centro y zona sur de Chile, donde puedes de alguna manera conjugar tanto los intereses como las costumbres. O sea, efectivamente somos distintos en el centro del norte versus el sur distinto también del norte versus el centro. Exactamente, esos son modelos que a mí me parecen por lo menos que tendrían más sentido, porque si no tú tienes una región muy chica que la llenas de instituciones, finalmente vas a tener prácticamente la mitad de la gente va a ser funcionario público, ¿cierto? Exacto, autoridad política. Sí. Entonces, la verdad que no se justifica ese nivel de carga, porque además, uno de los problemas que siempre hemos visto a nivel de los estados y del gobierno es que muchos de los recursos que tiene el gobierno para las políticas públicas finalmente no llegan a las personas. O sea, de 10 pesos se terminan gastando 8 pesos en la burocracia y 2 pesos llega a la gente. Entonces, si además le agregas toda esta burocracia regional, menos todavía van a llegar los recursos a las personas. Entonces, claro, hay que ver bien si tiene sentido, como digo, esta estructura tan pesada para regiones tan chicas. Mira, en ningún caso, y esta es una opinión periodística y personal mía, por supuesto, en ningún caso oponerse por oponerse, pero uno observa casos como el de Karen Rojo, tan publicitado ahora, ¿no? Exalcaldesa de Antofagasta, independiente de lo que los tribunales tengan que juzgar ahí, como ya lo hicieron, y en definitiva han dicho que hubo robo de recursos, independiente de que ella se haya fugado en estos momentos a Europa o haya salido porque no tenía una orden de captura, o sea, una orden de no salida en su contra. Independiente de eso, tú ves que es muy difícil que efectivamente estos recursos que debiesen estar destinados a las personas finalmente lleguen. Tú nos entregabas la proporción a propósito de la burocracia, donde el recurso puede estar bien utilizado. ¿Y qué pasa también cuando el recurso está mal utilizado? Porque más personas participando hay mayores posibilidades matemáticas, de que efectivamente esos recursos no lleguen donde deben estar. Exactamente. De hecho, en términos teóricos está bien que uno dé más recursos, más capacidad a las comunas, ¿cierto? Porque las comunas, los municipios son los que están más cerca de las personas. Y parece súper bien. Pero si esto no ha acompañado de más fiscalización, de mejores capacidades, de recursos humanos, etcétera, la verdad que no tiene mucho sentido. Por eso hay que tener mucho cuidado, como dices tú. O sea, si vamos a empoderar a nivel comunal y regional, tenemos que acompañarlo de mayor control de los recursos, mejores, como digo, capacidades de recursos humanos, etcétera. Claro, porque siempre nos preguntamos en la prensa quién fiscaliza. Bueno, también hay una capacidad absolutamente limitada de fiscalización. Vamos a otra pregunta. ¿Qué significa un Estado plurinacional e intercultural? Sí, eso son la segunda y tercera patita, porque cuando esto se declaró tanto en la Comisión de Forma de Estado como también en la Comisión de Sistemas Políticos, que está aprobado. Por lo tanto, el tema plurinacional ya es transversal a todas las comisiones. Sí, uno lee las 7 comisiones y siempre aparece el tema plurinacional. De hecho, algunos han dicho que esta es como una constitución indigenista. Y de cierta forma tienen algo de razón, porque como digo, está cruzado. ¿Qué significa plurinacional? No es solamente una declaración como de principio, tiene consecuencias concretas. De hecho, a veces confundimos lo multicultural, ¿cierto?, o intercultural con lo plurinacional. Lo intercultural es reconocer que hay muchas culturas, ¿cierto?, con distintas identidades, pero que conviven dentro de una misma nación. En cambio, plurinacional son distintas naciones. Reconocemos que está la nación chilena, pero también hay otras naciones compuestas por los pueblos originarios. Y de hecho lo que se aprobó ya en las normas está declarando 11 pueblos originarios. O sea, tendríamos 12 naciones en Chile. ¡Wow! Sí, bastante. Y como digo, tiene consecuencias súper concretas. O sea, yo diría que el principal como aterrizaje tiene que ver con la libre autodeterminación, ¿cierto? La posibilidad de autogobernarse. Y por otro lado tiene que ver también, que se estableció y se aprobó, con que en todo tipo de estructura del Estado y del sistema político haya representación de los pueblos originarios. Es un cambio súper profundo, la verdad. Y en el caso
y tú me paras si voy muy rápido, No. en el caso de la plurinacionalidad y el autogobierno, se manifiesta, por ejemplo, en que las autonomías territoriales puedan tener autoridades políticas, ¿cierto? Especiales, distintas a las autoridades políticas de la comuna autónoma o la región autónoma. Dame un ejemplo. Araucanía. La Araucanía podría, no sé, yo ahí desconozco un poco cómo es la estructura, pero podría haber un lonco, ¿cierto?, que asuma un cargo político, pronto tiene que ser electo democráticamente u otras formas que determinen ello en base a su cultura, su ¿Y tiene protocolo. autonomía para administrar el poder o la tendría bajo este esquema? Claro, es que esos son los detalles que todavía no están claros, pero en principio tendría autonomía administrativa, financiera y política. No sabemos todavía las consecuencias hasta dónde llega. Otro tema que tiene que ver con la plurinacionalidad es lo que vimos en otro podcast, que es el tema del pluralismo jurídico. O sea, también esa autonomía territorial indígena podría tener sus propias leyes y su propio sistema de justicia. ¿Ya? También es, como digo, bien profundo y bien radical. Además, lo que te decía también, está el tema de los escaños reservados. O sea, habría que asegurarle, tanto a nivel del Congreso, por ejemplo, ciertos escaños, pero también en toda la estructura del Estado. O sea, uno podría pensar en la Corte Suprema, en las Cortes de Apelaciones, etcétera. Siempre también que haya una cuota al menos de pueblos originarios. Todo esto, como digo, no está solamente a nivel de principios, pero de eso podríamos como deducir que así sería. Y lo otro que a mí me parece ya muy profundo y que va más lejos que la mayoría de las constituciones en otros países, incluso en Latinoamérica, que han incorporado este tipo de normas, es que establece que toda materia o asunto que afecte a los pueblos originarios, que afecte los derechos que están reconocidos en la Constitución de los pueblos originarios, requiere una consulta previa, pero además el consentimiento. Eso va súper lejos. ¿El consentimiento de quién? De esos pueblos originarios. ¿Pero qué? ¿Se hace una votación? Exactamente, lo cual, como digo, es súper radical, porque una cosa es consultar, que se hace hoy día, ¿cierto? Se les pregunta a las personas, pero la autoridad finalmente toma la decisión. Acá, para que cierta política pública, por ejemplo, pensemos en educación, para seguir con el ejemplo, se toma una decisión en el Ministerio de Educación que se aplica a todos los colegios, pero resulta que en el caso de los pueblos originarios, esa autonomía territorial tendrían que hacer antes una especie de plebiscito para ver si quieren o no que se les aplique esa política pública que afecta de alguna forma a sus derechos, ¿cierto? La libertad de enseñanza, etcétera. Entonces, es casi tratarlos como otro país. O sea, de hecho, la figura, yo digo, parece casi como un tratado internacional. O sea, es como si nosotros quisiéramos aplicar materias en Argentina, tendríamos que llegar a un acuerdo. De acá para ver lo mismo, o sea, tienes que tener el consentimiento de ellos, claro. Lo cual, como digo, es bastante, eso sí que es un cambio muy revolucionario, me parece. Todo lo que has dicho hoy día me parece absolutamente revolucionario, parte de del trabajo, ¿no? De la Comisión de Estado. Nuestra intención siempre es una conversación informada, una conversación experta para entender qué es lo que tenemos hoy día, qué es lo que se está escribiendo y finalmente qué vamos a llegar a votar, ¿no? Recordemos que ese plebiscito es obligatorio. Todos debemos participar para decir apruebo o rechazo esa Constitución, aunque hoy día se está hablando también de la eventual preparación de una tercera vía para que en el caso de que alguien diga rechazo, diga, bueno, ok, pero hay otro camino, no vamos a quedar aquí en la nada. Qué interesante conversación. Me sorprendiste con muchos temas. Sí, están pasando muchas cosas. Demasiada. Alejandro, 1.000.000 de gracias por estar aquí con nosotros. Más gracias a ustedes que estuvieron atentos a nuestro podcast y que se ha apoyado además todo este trabajo por la Cámara Chilena de la Construcción, y ya nos volvemos a encontrar en otro programa con mucho más contenido. Que estén muy bien. Chao. Convención en Simple. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nichtel en Siguiendo la Convención. Estamos de regreso, recién escuchamos a Soledad Neto y el abogado Alejandro Fernández. Ahora queremos hablar con la gente nuestra, la gente del sur, estimados auditores. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy día, miércoles 13 de abril, solamente para que los auditores sepan la fecha que se viene por delante en materia del proceso constituyente. El 29 de abril es el fin de la redacción del borrador. El 17 de mayo comienza a funcionar la Comisión de Armonización, que deben ser 44 convencionales. El 13 de junio es la entrega del texto armonizado al Pleno. El 29 de junio es el último Pleno. El 4 de julio es el fin de la Convención. Y el 4 de septiembre estamos convocados, todos los chilenos, chilenas, hombres y mujeres, en fin, todos al plebiscito de salida, porque será con voto
obligatorio. Son semanas decisivas. Esta semana ya el Pleno aprobó el primer artículo, que Chile es Estado social y democrático de derecho plurinacional, intercultural y ecológico. Este miércoles, mañana jueves, se están debatiendo sobre el sistema político, qué va a pasar con el Senado, los sistemas de justicia, que ahí se están atenuando algunas normas, también sobre el sistema de conocimiento. Son semanas, estimados auditores, muy, muy importantes, porque, reitero, después del 29 de abril, ya nadie puede incorporar ninguna letra más. Pero bueno, hoy día queremos saludar a nuestro buen amigo Lorenzo Miranda. ¿Cómo está Lorenzo, abogado puertomontino, un miembro activo aquí de este programa? Muy bien, Hardy, gusto saludarte y a todos los auditores de El Conquistador. Sí, pues Conquistador de los Lagos en 3 frecuencias. Y hoy día, porque queremos ponerle carne, sentimiento a lo que se está discutiendo en la convención, queremos saludar a Alejandro Santibáñez Gómez. Él es presidente de la Multisindical de Trabajadores, Salmoneros, Pesquería y Ramas Afines. Ha sido dirigente estudiantil, miren, dirigente sindical desde el 2002. Fundador de la primera Federación de Sindicatos Navieros de la región de los lagos, presidente de la Confederación Conatrasal y la Confederación Confetrasur. En fin, es un dirigente sindical de tomo y lomo, y llamó la atención porque días atrás ellos sacaron una declaración bastante de cuero diablo, como se dice, a propósito de unas declaraciones de algunos convencionales y particularmente también de lo que implica el artículo 4 ya aprobado, ¿cierto?, sobre el deber del Estado de proteger el espacio y ecosistema. Alejandro Santibáñez, bienvenido a nuestro programa Siguiendo la Convención. ¿Cómo está usted? Bien, Carly, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos por acá también. ¿A dónde está usted hoy día, Alejandro? Estoy en Puerto Varas hoy día, aquí en la región. Mire, usted es un hombre sureño, un hombre de trabajo. Dígame, la declaración fue bien fuerte. Si es necesario, saldremos a las calles a defender nuestras fuentes laborales. Esto a propósito de lo que se está discutiendo en la convención, ¿qué les preocupa? Me imagino que hay cosas que les gustarán, ¿cierto? Como dice alguna declaración suya, usted valora en este proceso de cambio para terminar con la injusticia y desigualdades. Pero ¿qué temas particularmente a usted les preocupan, le hacen ruido, en fin, como se dice vulgarmente? Claro, nosotros respondimos, porque no es una respuesta personal, es una respuesta de nuestro gremio, respondimos también en virtud de lo potente que fue la participación del convencional en cuanto a hablar de prácticamente la desaparición, o debería desaparecer, de la industria acuícola. Partimos hablando justamente de que nuestra labor como dirigentes sindicales es proteger los derechos de los trabajadores y el trabajo. Si no hay trabajo, no hay dirigentes. Y si no hay trabajo, peor que eso, también hay hambre. Entonces, yo creo que hay que mediar en su justa responsabilidad las necesidades con lo que uno quiere. Yo creo que ahí se ha excedido en algunos límites, algunos convencionales, no todos, hay que ser muy claro en esto, en plantear cosas que son extremadamente riesgosas para las personas. Entendemos que una constitución como esta, que es ecologista, debe proteger, obviamente, el medio ambiente, pero no puede desproteger a las personas en su derecho básico de comer. Creo que por ahí está nuestra idea fuerza de poder, más allá de defender un puesto de trabajo, el cuidar el que sea sustentable una industria, con la que hemos tenido muchas diferencias a lo largo del tiempo, pero que entendemos que puede mejorar y potenciarse de buena forma para entender que el trabajo es bien hecho, bajo normas claras y bajo una vigilancia bien estricta de parte del Estado y sus instrumentos, puede lograr una salmonicultura que sea sustentable. Porque Lorenzo, porque el artículo 4 dice, es deber que ya está aprobado, es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marinos costeros, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos y asegurando en todo caso su preservación, conservación y restauración ecológica. La ley establecerá su ordenación espacial y gestión integrada mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado según corresponde en base a la equidad y justicia territorial. Porque eso es lo que está escrito, ¿cierto? Y a partir de ahí, efectivamente, con todo el tema del uso del fondo marino, supuestamente afectaría áreas de manejo, concesiones. ¿Cómo tú, como abogado y como un hombre que ha estado siguiendo este texto que se está redactando para la aplicación de la vida concreta en nuestro sur de Chile, Lorenzo Miranda? Sí, Hardy, mira, lo primero, decir que la preocupación que se manifiesta por Alejandro y las organizaciones que él representa es atendible, toda vez que lo primero que hay que decir es que este artículo al que nos referimos, artículo 4, por si las personas hacen seguimiento de lo que está pasando en la convención,
es el artículo 4 del informe de la Comisión de Medio Ambiente, ¿ya? Porque si siguen el texto hoy día hay aprobados varios artículos cuartos, Sí, sí. ¿ya? Y varios 1, 2, 3, etc. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, en relación con el fondo, lo que tú me preguntas, uno debiera esperar desde el punto de vista de la técnica de una norma constitucional que este artículo probablemente uno lo hubiese esperado como una especie de principio, ¿ya? Pero se ha dado en el ejercicio que ha hecho la Convención que se terminan redactando normas que tratan de regular cuestiones que uno siente que probablemente deberían haber estado entregadas a la ley, es decir, regular con excesivo detalle. Y es lo que me parece que ocurre en particular con este artículo, que no solo establece, ¿no es cierto?, es una especie además estableciendo este derecho de la naturaleza, que es muy discutido por los académicos, digamos, derechos de la naturaleza, no los derechos de las personas. Entonces establece ciertas cuestiones que pueden llevar a interpretaciones, dictación de normas sumamente complejas, y yo entiendo que de ahí es que surge la preocupación. Y esto ocurre, insisto, fundamentalmente porque se hace un ejercicio, en mi opinión, que busca regular con demasiado detalle cuando habría bastado un principio fundamental, ¿no es cierto?, de la obligación del Estado de respetar y proteger los ecosistemas. Esa probablemente vinculada con otras que establezcan ciertos principios, ¿no es cierto?, que informen la actividad empresarial. Y como muy bien decía nuestro invitado, las actividades económicas desarrolladas de manera correcta, adecuada, pueden ser, digamos, respetuosas del medio ambiente y deben serlo, atendida la realidad medioambiental, ¿no es cierto?, que está viviendo nuestro planeta. Porque Alejandro, quiero hacerte dos preguntas. Usted representa a miles de trabajadores que se rompen el lomo todos los días aquí en la industria acuícola, que tiene una serie, la cadena productiva es enorme y grande. Y estamos conscientes todos que debemos cuidar el medio ambiente. Primero, ¿usted han conversado con convencionales? Segundo, ¿usted ha entregado algún texto a la convención para que efectivamente este camino, que no es siempre fácil, de que haya desarrollo con cuidado del medio ambiente, ¿usted han tenido instancias de participación, de diálogo, de conversa con los convencionales? Sin lugar a dudas, nosotros en diciembre del año pasado generamos un cabildo autoconvocado, más que nada un conversatorio con 5 constituyentes en la ciudad de Yanquihue, donde planteamos justamente esta temática. Hubieron empresarios, pueblos originarios, también invitamos a pesca artesanal y trabajadores, obviamente, y planteamos todas nuestras inquietudes. Luego de eso, nosotros fuimos invitados a la convención, a la Comisión de Medio Ambiente, a exponer justamente nuestra mirada desde el punto de vista de la sustentabilidad de esta industria, y también, posterior a eso, participamos, también invitados, a una reunión con la presidenta de la convención por el tema de Chiloé Región. Y en todas estas instancias, lo que nosotros planteamos es directamente tener conciencia y criterio al momento de querer reformular esta constitución, entendiendo que hay un bien superior, como dice nuestro querido amigo, que son las personas, que están no por sobre la naturaleza, pero no puede estar la ecología por sobre las personas. Entonces, creemos que hemos ocupado todas las instancias. Nosotros, en lo particular, yo he sido partícipe en su momento de apoyar justamente todo este proceso junto con nuestros asociados, que son más de 14.000 desde el Biobío hasta Magallanes, y entendemos que eso es lo que debe ser, pero creemos que se está extralimitando en muchas líneas el hecho, como plantea Mauricio, el ser tan exacto en lo que se quiere redactar como constitución. Yo creo que no está dejando margen a nada, y lo que más nos preocupa a nosotros, desde el punto de vista de los trabajadores, es que hay demasiada, y lo quiero decir con todas sus letras, ONG ambientalista que está metida en esto y que está, y con justa razón, y justo derecho también de participar, porque esto está en la casa de todos. Pero creemos que hay demasiado sesgo en varios temas, como plantea justamente el tema del uso de los fondos marinos, que no tan solo afecta a los trabajadores, los centros de cultivo, sino que a la pesca artesanal en su gran mayoría, a los puertos, a la fibra óptica que se quiere poder instalar. Creemos que no puede una constitución sesgar a ese nivel
la capacidad de las personas a desarrollar un trabajo digno en cualquier área productiva. Estamos conversando con Lorenzo Miranda, abogado puertomontino, y con el dirigente sindical Alejandro Santibáñez, porque claro, Alejandro, mire, ustedes sacan, en la declaración que sacan son bastante críticos con la ONG, dicen textual, leo, estas ONG solo atienden a sus intereses particulares sin mirar a la inmensa mayoría de personas que dependemos de un trabajo para vivir y no somos mantenidos por fondos que vienen del extranjero para beneficiar a empresas que bajo la careta de ser ecologistas o ambientalistas esconden su verdadero interés económico y generan preocupación en el mundo laboral. Dicho eso, vuelvo a la pregunta. ¿Ustedes sintieron que cuando hablaban con los convencionales lo escucharon pero finalmente quedó solamente una escucha, más que una escucha activa? O sea, al parecer, con lo que ya está aprobado, ustedes manifiestan su preocupación con esto, Alejandro, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, creemos que, insisto en lo mismo, creemos que hay un sesgo muy, muy marcado que no hace justicia a todo el espectro de personas que cohabitamos este país. Entonces creo que no, lo que nosotros planteamos desde el punto de vista de que hay ONGs, de hecho hay ONGs ambientalistas, veganas, que han redactado, han entregado redacciones de proyectos de ley en el Congreso. Entonces creemos que esto ya se ha tramitado. Ahora, entendemos que cada uno tiene sus fines particulares y eso es loable de todo punto de vista. Lo que no entendemos es esta mirada tan extrema, porque esa es la verdad, de querer perpetuar o pasar por encima del derecho humano, el derecho del medio ambiente, que van de la mano, obviamente, pero que no hace justicia, como digo nuevamente, esto. Sí, y hemos visto a ONG que están fuertemente en campañas de desprestigio hacia los mismos trabajadores. Creo que cuando hay algunos mensajeros que entregan estos mensajes tan malos de parte para criticar a una industria en general y a los trabajadores, añadido a esto, estamos en una tierra que es muy dificultosa de poder avanzar en algo que nosotros queremos, que es una nueva constitución, pero que sea beneficiosa, no que sea para un solo lado. Creemos que también ahí hay mucho tema que podemos ver. Insisto, nuevamente, nos gustaría saber de parte de los trabajadores, porque nosotros los trabajadores nos financiamos solitos con nuestras propias cuotas, pero la ONG trae dinero del extranjero y creo que no hay transparencia en ese aspecto. Y no lo planteamos tan solo nosotros, también lo plantea la pesca artesanal y otros actores del medio social que están muy, muy incómodos con esto de las ONG, que no entendemos por qué. O sea, sabemos que hay un fin que es correcto en cuanto a cuidar el medio ambiente, pero creemos que esto ya va mucho más allá de eso. Porque, Lorenzo, mira, claro, cuando el artículo 1 de lo que sería el nuevo texto, ¿cierto? Cuando se, reitero, aprueba que Chile es Estado social, democrático, de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, en eso estamos hablando hoy día, la calificación de fondo marino como bien común, porque allí, ¿qué cosa podría afectar a nuestra gente del sur? Existen muchas actividades que requieren el uso del fondo marino, como muelles, puertos, varaderos, ductos de fibra óptica, emisarios submarinos, sitios de fondeo de nave, que requieren obtener su respectiva concesión marítima con sectores de fondo marino y es tal vez excesivo poner ahí con el detalle el tema ecologista de la Constitución, Lorenzo, ¿cierto? Sí, mira, y quiero cruzarlo con otros elementos. Aquí aparecen los derechos que se han aprobado para los pueblos originarios, reconocimiento, ¿no es cierto?, a nivel constitucional, del que nadie puede estar en contra. Yo creo que es una opinión muy mayoritaria, pero sin embargo se han aprobado disposiciones que, por ejemplo, señalan que se requerirá del consentimiento previo e informado de los pueblos originarios para ciertas iniciativas que puedan afectar sus derechos. Y de la misma manera se le otorga, ¿no es cierto?, una cierta titularidad sobre territorios. Así es. Esto en la forma de Estado. Entonces empieza uno a revisar los efectos que se pueden producir de un texto constitucional que, ojo, yo aquí, y lo conversamos, recuerdas tú, Hardy, con Patricio Fernández, y él decía, nosotros en una comisión no sabemos lo que ocurre en la otra. Entonces, cuando uno empieza a revisar el texto completo, se da cuenta que hay disposiciones que pueden entrar en colisión o que se repiten, o que al aplicarlas sistemáticamente, ¿no es cierto?, interpretadas unas con otras, pueden generar efectos que son muy complejos. Entonces uno se pregunta, bueno, en todos los casos que pusiste tú, para una fibra óptica, ¿no es cierto?, submarina, o para un proyecto de puerto, o para un proyecto de cultivo de choritos o salmones, etcétera, 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 ¿nos vamos a ver impedidos de desarrollarlo?
qué legislación se va a tener que dictar. Esta cuestión es sumamente relevante desde el punto de vista de algo que al menos yo he venido diciendo, y que es la calidad de la norma, no la intención de la norma o las buenas intenciones que se tienen a propósito de la norma. Y esto lo vinculo además con lo aprobado recién el día de ayer en materia de sistema y pluralidad, ¿no es cierto?, jurídica, y de los futuros tribunales indígenas, por llamarlos de alguna manera, donde no se estableció como límite que estos sistemas de justicia pudiera o debiera operar solamente entre miembros de una comunidad de pueblos originarios, sino que no sabemos, y es más, me atrevería a pensar que se puede aplicar siempre con preeminencia respecto del sistema jurídico que nos regula a todos. Y esto lo digo ¿por qué? Porque resulta que me diría alguien, no, pero esto lo va a regular la ley. Ojo, la discusión constitucional en este punto fue muy clara. Se plantearon ciertos límites a esta pluralidad de sistemas jurídicos, y esos límites eran que fuera solamente entre miembros del pueblo originario, que los miembros de este pueblo originario pudieran optar, si no querían tratarse en función de este sistema, y que no se aplicara a derecho penal. Estas tres cuestiones fueron rechazadas, y por lo tanto, si uno va a mirar la historia constitucional, una ley después no va a poder regularlo, porque yo diré, mire, esto se discutió cuando se redactaba la Constitución. Estamos conversando con Lorenzo Miranda y Alejandro Santibáñez. Mira, Alejandro, unos colegas tuyos que son de los pescadores artesanales del sur de Chile, donde son varios dirigentes nacionales y regionales, por ejemplo, dicen a propósito del tema del fondo marino, dice, nos preocupa que varias normas aprobadas en el Pleno son discriminatorias, no apuntan a la igualdad ante la ley, generando privilegios, divisiones, diferencias entre chilenos y pueblos indígenas, generando discriminación y más problemas. Y dicen, como actores ligados al mar, no queremos más conflictos, queremos igualdad de trato, ya que muchos pescadores también tenemos calidad étnica. Entonces, mira, nos faltan 10 para las 12 y el tiempo pasa tan rápido. Alejandro, ¿usted qué esperan? Porque por eso yo dije al principio, mira, el 29 de abril es el último día en que se puede incorporar cualquier frasecita al texto, porque después ya comienza la comisión de armonización. Estamos aquí en la quema, ¿cómo se diría? A ver, yo lo que plantean nuestros colegas de la pesca artesanal es cierto, o sea, para muestra un botón, tenemos una ley lafkenche hoy día que tiene entrampado una cantidad de proyectos y una cantidad de necesidades, me refiero a proyectos, áreas de manejo de la pesca artesanal, en que hemos tenido conflictos en Bahía Mansa, en otros lados, que se han agarrado hasta balazos. Entonces, si no se ha mirado eso con detención, creo que la norma que se está dictando hoy día es mucho más perjudicial. Lo otro que quiero observar desde el punto de vista, como lo plantea Lorenzo, es que está poniendo por sobre, y eso también es una culpa del Estado, una culpa histórica de no haber protegido a esos pueblos originarios, está poniendo hoy día por sobre el resto a la calidad de ser pueblo originario. Y eso es muy riesgoso en el contexto de que puede cifrar que tengamos que depender justamente de un sector muy importante para nosotros como nuestra cultura, pero que va a tener calidad imperativa sobre cualquier otro derecho en el tema territorial. Creo que eso es peligroso para los trabajadores, para los pescadores y para todo en general. O sea, podríamos cerrar una playa que es perteneciente, entre comillas, a un pueblo originario y no va a haber acceso. O sea, podría llegar a ese extremo si no se regulara bien. Entonces, lo que nosotros esperamos hoy día de los constituyentes es que hagan eco de todo lo que se le ha dicho. Creo que no tan solo los trabajadores de la salmonicultura, sino que los trabajadores de todo Chile se han acercado a ellos, le han planteado las preocupaciones, lo riesgoso que es generar una constitución que no está clara y que no iguala derechos. Alejandro, porque mire, el plebiscito casi el 80% estuvo por el apruebo. Usted, estoy leyendo su currículum aquí que me está llegando unos torpedos. Usted fue dirigente estudiantil, un hombre más bien de izquierda, y claro, tal vez con toda la motivación y hoy día ve con preocupación que puede haber, que si se aprueban normas tan específicas, finalmente termina perjudicando la vida de los trabajadores. Entonces, yo tengo que despedirlo. No sé si quiere entregar un saludo final a Alejandro Santibáñez y despedir también a Lorenzo. Sí, solamente agregar que de un tiempo a esta parte, la izquierda y la derecha se han fusionado, creo yo, en un centro importante para buscar equilibrio. No me considero de izquierda, me considero un trabajador social. Dejé la militancia hace muchos años por lo mismo, porque no creo en la política partidista, creo en la política social,
y eso obviamente nos va a llevar a tener a tanta gente hoy día, desde, como le digo, desde el Biobío hasta Magallanes. Creo que eso es fundamental. Cuando uno deja de centrarse entre la izquierda y la derecha y se centra en el problema de fondo de la gente, es cuando logramos avanzar. Solamente agregar que es muy importante para nosotros, los trabajadores, es que la convención, antes de que se cierren las puertas, pueda atender de manera real al mundo real. Lo digo con todo respeto. Hay que tener realidad en esto. Hay que dejar de querer solamente lo que nosotros creemos como ideal y caer en la realidad para poder entender que este país merece una mejor constitución, pero sacada de buena forma. Alejandro Santibáñez, muchas gracias a Lorenzo. Ya no nos queda nada. Muchas gracias, Lorenzo. Te puedo solamente decir y a nuestros auditores que estén muy atentos a lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día se está votando nuevamente el informe del sistema de gobierno. Es muy probable que se rechacen algunas disposiciones. Hay que estar muy atento porque algunas normas ahí son muy gravitantes para el futuro de nuestra democracia. Don Lorenzo Miranda, don Alejandro Santibáñez, listo. Don Patricio Torres, que está en los estudios, me está hace ratito levantando todos los dedos, las manos, en fin, ya. Auditores, cuídense mucho, que tengan una buena Semana Santa, disfrutar, a descansar y cuidarse mucho, que estén muy bien. Chao, hasta luego. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención.